Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y gracias por acompañarme en estos encuentros que tenemos ustedes y yo todas las semanas, en donde me dejan entrar en sus corazones. Bueno, hoy quiero hablarles un poquito de mí. Ustedes saben, como todos ustedes, yo también tengo distintas facetas en la vida y en la parte pública. Por un lado, soy la conductora de televisión, que hablo de temas como economía, como salud, como política, distintos temas que les preocupan y nos ocupan a todos. Por otro lado, también estoy en la parte sexy, considerada sex symbol, y muchos de ustedes me dicen cosas muy bonitas, me hacen propuestas indecentes y propuestas decentes, y bueno, y hago confesiones en los videos y me he visto sexy y todo un montón de cosas que hacen a las facetas, las distintas facetas que uno tiene. Hoy también quiero alargar este tema de historias de vida. Me voy a ocupar de eso, de contar distintas historias de vida que a lo mejor no se ven en las noticias, en la televisión, no se salen en los diarios, pero que nos pasan a muchos de ustedes, historias interesantes, historias que de alguna manera u otra me llegan, me preocupan, me afligen, me emocionan y las quiero compartir. Los otros días una señora llamada Susana, joven de 50 años, con su esposo era encargado y se cuidaban mucho, encargado de un edificio, y se cuidaban mucho de no contagiarse por el COVID. Y de repente, además de la portería, de ser encargado, se dedicaba a pintar un departamento u otros del edificio. Y de repente se sintió mal, sin estar enfermo, se sintió mal, se descompuso y a las 2 horas murió. Este señor falleció con 50 años, muy joven. Y esta señora me decía que tanto se cuidaron y siempre estaban como preocupados de no contagiarse, de que tomar todos los recaudos, las precauciones. Y no se fue a morir su esposo de COVID, sino que tuvo una muerte así inesperada, un derrame interno y falleció. Esta mujer ahora tiene que salir adelante, está viviendo en la misma portería donde vivía con su esposo, pero tiene que salir adelante, tiene que enfrentar la vida. Una mujer joven, pero que no pensaba ya tener que empezar de nuevo. Ahora tiene que empezar de nuevo, como muchos de ustedes, muchos de nosotros, que a lo mejor pasa un suceso así y nos toca empezar de nuevo. ¿Y cómo se hace para después de una tragedia, después de perderlo todo o casi todo, empezar de nuevo? Y yo le decía, bueno, es muy difícil, ¿qué te puedo decir? Que cuando uno pierde a alguien, siente un dolor muy profundo y que a veces ese dolor paraliza. Y hay que hacer un duelo, por supuesto, que nadie sabe cuánto tiempo nos lleva ese duelo, porque es un proceso interno. Pero sí le pude decir, que tiene que salir adelante por ella, por la persona que falleció. Porque lamentablemente, o para bien o para mal, la vida continúa, porque no tenemos que bajar los brazos, porque estamos aquí para cumplir una misión. Y hasta en tanto y en cuanto no cumplamos esa misión, vamos a estar aquí. Entonces, yo le trataba de dar ánimo. Ella tuvo un periodo muy mal, donde se sentía muy angustiada, muy deprimida y claro, una mujer de 50 años que quedó sola, empezar de nuevo, conseguir un trabajo,
es muy difícil, porque también los estereotipos de trabajo es para gente joven. Pero con fe, con esperanza, con buenos pensamientos, tiene que salir adelante y rearmar su vida, porque su esposo, su compañero de toda la vida, desde donde esté, primero la va a proteger y segundo va a estar feliz de que ella pueda resurgir de las cenizas. Bueno, esto es todo por hoy. Les quería contar esta historia de vida y hay muchas historias más para contarles. Y cada semana voy a ir contándoles una historia. Me encantaría que ustedes también me escriban, me manden sus mensajes, me cuenten su historia, porque cada uno de nosotros tenemos una historia, algo que nos motivó, nos entristeció, nos alegró, una historia de vida. Y de esto se trata, de la forma en que tenemos para superarnos, para salir adelante. Los japoneses dicen "Ganbate kudasai", que significa esfuérzate por favor. De esto se trata la vida, esforzarse y salir adelante, salir a vencer. Como el ave fénix que resurge de las cenizas. Mis queridos amigos, espero que me acompañen en esta nueva faceta también, que me acompañen en estas historias de vida, que no me dejen sola y que me cuenten también su historia, que seguramente es muy interesante y la quiero escuchar y la quiero compartir con todos ustedes. Este besito es para ustedes, los quiero mucho y no me dejen sola.